Habíamos visto la semana pasada hasta el versículo 7 y hoy vamos a ver desde el versículo 8 en adelante, desde el versículo 8 de capítulo 5 hasta el versículo 14 de Efesios. Dice, porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Este versículo 14 lo escuché y lo tengo grabado desde que soy chiquito. Pero nunca escuché que predicaran acerca de ese versículo. Siempre se mencionó, digamos, dentro de un contexto de una predica, pero bueno, decía Pablo a lo largo de esta carta, lo que quiere es de alguna manera mostrarle a los efesios, a los creyentes de Éfeso, bueno, a través de la doctrina, primeramente, que vimos en los primeros capítulos, llevarlos a más conocimiento de Cristo, pero llevarlos a un crecimiento espiritual, sobre todo, a tener una obediencia, un crecimiento espiritual. Y lo que Pablo plantea es que en realidad el cristiano tiene que ser completamente distinto al no cristiano. O sea, ese es el énfasis de toda la carta y en realidad de todo el Nuevo Testamento, ¿no? O de toda la palabra. Tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. En realidad lo que Pablo plantea es que tendría que haber una diferencia entre el cristiano, o tiene que haber, no tendría, tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entonces, decía, es una especie de tesis lo que está planteando Pablo, porque debe notarse, debe haber una diferencia sustancial entre el cristiano y el mundo, y el no cristiano. Por eso veíamos, por ejemplo, en el capítulo 4, del versículo 17, cuando dice que estaban con el entendimiento entenebrecido, ¿no? Dice, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, vemos que no tiene que haber una diferencia notable. Antes estábamos con el entendimiento entenebrecido, pero cuando conocimos a Cristo, por eso Pablo comienza este versículo 8 diciendo, en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz. O sea, hay una diferencia sustancial entre la luz y las tinieblas. O sea, tiene que haber una vida, o sea, la vida del cristiano tiene que tener un cambio extraordinario que no pasa porque diga, bueno, voy a la iglesia, sino que tenemos que ser justamente
nuestra manera de ser, porque decía el capítulo 5, versículo 1, anda, imitar a Dios. ¿En qué? En su carácter, en su forma, o en su paz, en su justicia, ¿no? En su amor, en su misericordia. Entonces, vemos que tiene que haber una diferencia sustancial. Y después en el versículo 7 del capítulo 5, hace una referencia y dice, no sea partícipe con ellos. O sea, habla de un montón de cosas que hacían, y dice, ustedes como cristianos no la tienen que hacer. Entonces, basado en todo ese contexto, comenzamos el versículo 8, donde dice, porque en otro tiempo era en tiniebla, pero ahora soy luz. Y no dice, ahora debería ser luz, sino dice, ahora soy luz. ¿Sí? Y entonces, vemos que en estos versículos que leímos hay dos conceptos. El primero, como este que leímos recién, esta primera parte de este versículo 8 que dice, porque en otro tiempo era tinieblas, pero ahora soy luz, es una declaración. Está declarando, antes era esto, antes era oscuridad, era tiniebla, era del mundo, ahora soy luz. Pero después viene una serie de exhortaciones. Y esto es lo interesante del apóstol Pablo, que no solamente él enseñó la doctrina para afirmarlo, sino que también vimos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3 que él oraba por la iglesia de Éfeso, por los hermanos de Éfeso, para que llegaran al conocimiento, ¿no? A la revelación, a afirmarse, sino que también le dice, bueno, antes eran estos, ahora son luz, pero para ser luz hay esto y esto que se tiene que notar. Tiene que haber una gran diferencia de la luz a la oscuridad. A ver, yo no tengo que decir, yo soy luz, o yo soy evangélico porque voy a la iglesia, si no se tiene que notar. Entonces cuando en los cortes de luz, sobre todo si es de noche en la oscuridad, y de pronto viene la luz y se enciende y dice, ¡uy, vino la luz! O sea, no tuvo que ir a buscarla, nadie le tiene que avisar, usted se da cuenta sola porque la luz viene. Entonces, si somos luz, la gente tiene que darse cuenta que así como viene la luz de la electricidad y se prende la lamparita, cuando nosotros venimos tiene que haber una gran diferencia, no una diferencia, una gran diferencia con el mundo. Porque era tiniebla, dice. Leímos recién el capítulo 4, versículo 17, con el entendimiento entenebrecido, no son capaces de razonar, ni entender, ni acercarse a las cosas de Dios. Dice, son ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia no tiene que ver con la capacidad intelectual de estudio o no, sino tiene que ver justamente la ignorancia espiritual, el estar alejado de Dios. Y dice, en Proverbios 19:2, dice, el alma sin conocimiento no es buena, y el que se apura con los pies peca. Proverbios 19:2. El alma, en realidad en la Biblia Reina Valera dice sin ciencia, sería sin conocimiento, no es buena.
y el que se apresura con los pies peca. Entonces, nos está advirtiendo justamente la palabra de Dios acerca de ese camino de oscuridad, de cómo el tener entenebrecido el entendimiento, el ser ignorante de las cosas de Dios, nos lleva a vivir una vida justamente de pecado. Que nosotros creemos que estamos bien, pero sin embargo estamos completamente en medio de la oscuridad y de la tiniebla. Dice, la ignorancia no es una virtud, es una maldición. Pablo dice que el impío está ciego, entenebrecido y no acepta el Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4 dice, Segunda de Corintios 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, el Dios de este siglo es Satanás, obviamente. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca que la luz de Cristo. Entonces vas a vivir siempre en oscuridad, siempre en tinieblas, siempre en pecado. Dice, hay un cambio extraordinario de la tiniebla a la luz, de la ignorancia al conocimiento, del error a la verdad, de la miseria al gozo. El que seamos luz, porque Pablo afirma andar en luz, antes andabas en tiniebla, ahora andar en luz. No es que nosotros ahora somos más inteligentes, tenemos a Cristo y somos más inteligentes. Y los otros son ignorantes, sino todo lo contrario. Por la luz de Cristo, justamente, es que nosotros somos luz. Porque nosotros no podríamos ser luz sin tener a Cristo. ¿Por qué? Porque viviríamos como antes, en tinieblas, conforme a la concupiscencia, a nuestra concupiscencia, dice, o a la creencia de nuestro corazón, o a los deseos o ambiciones de nuestro corazón. En Juan 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, no somos luz, ni andamos en luz, porque somos más inteligentes, porque somos más intelectuales, porque no somos ignorantes, porque estamos capacitados, sino porque Jesús es luz. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea que, y Pablo lo que afirma es que antes andabas en tinieblas, pero si tenés a Cristo, ahora andás en luz. Porque la luz de Cristo es la que nos ilumina, es la que nos guía, es la que nos acompaña, es la que nos fortalece. Ahora, dice, me quedé en Corintios, el versículo 8. En otro tiempo era tiniebla, o sea, en el pasado, antes, ahora somos luz. Y eso se tiene que notar.
no porque lleve un cartelito en la frente, no porque vaya. Yo siempre digo, antes, cuando yo era chico, hace 10 años, ponele, cuando yo era chico, uno identificaba al evangélico porque iba con la Biblia en la mano. Iba de saco, corbata y con la Biblia en la mano los domingos, ¿no? Entonces decía, este es evangélico. Hoy ya no lo identifican ni por la forma que se viste, ni por la Biblia, ni por nada. Entonces, esta es la gran diferencia que Pablo dice, se tiene que notar. Porque donde vayamos, tenemos que ser luz. En nuestros vecinos, nuestro lugar de trabajo, nuestra familia misma, que sabe que somos cristianos evangélicos, si ellos nos ven realmente que andamos en luz, si concuerda algo de todo lo que Pablo nos enseña con lo que realmente vivimos. Dice, porque antes andabas en tinieblas, pero ahora andas en luz. Y Jesús no solo dijo, yo soy la luz del mundo, sino que en Mateo 5:14 le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. También una declaración, una afirmación. Ahora, si nosotros no iluminamos, ¿qué le queda para este mundo? Siempre tan cansado de que le cuente la historia, pero alguno por ahí no la escuchó todavía, ¿ves? De los que de otro lado. Cuando iba una vez con un auto al Chaco y por una ruta de tierra, y era de noche y había pasado un montón de peripecias, y llegó un momento que se me apagan todas las luces del auto y me quedo sin luces. Y era oscuro, no había luna llena o algo que ilumine tanto como para ver. Y de pronto iba andando y recuerdo yo iba sacando la cabeza por la ventana que manejaba para mirar mi lado y Betty con una linterna, no había en esa época ni celulares ni nada, con una linterna iba del otro lado iluminando mi costado para que no nos caigamos en una zanja o algo por el estilo. Y de pronto, de frente nada, no se ve nada, todo oscuro, más oscuro de lo que venía. Entonces frené y bajé con la linterna y caminé como 50 metros y claro, se terminaba la ruta y era todo monte. Y me había pasado, no había visto en la oscuridad que como 100 metros más atrás había un paso a nivel que podía cambiar y que la ruta cambiaba de lugar, el camino mejor dicho. Pero digamos, aún con esa pequeña luz de la linterna tuve que bajar y andar ese camino iluminando para ver y tratar de ver en la oscuridad el camino. Entonces digo, la diferencia de la tiniebla o de la oscuridad a la luz. Entonces necesitamos ser luz y resplandecer. Dice, mira, anoté varios versículos, hoy viene con muchos versículos, lo vamos a poner. Primera Tesalonicenses 5:5. Otro que busque, Filipenses 2:15. Sí. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí está. Todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? El otro versículo era Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Espera que los perros no me dejaron escuchar bien. Si no tenemos los perros, tenemos la moto, tenemos siempre El alguien camión de la el basura. camión recolector de residuos. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es un espejo, ¿eh? ¿Nos estamos mirando en ese espejo? ¿Estamos resplandeciendo como luminares en el mundo? Primera de Pedro, este es muy conocido, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Nos llamó, dice, para sacarnos las tinieblas, nos llamó para su luz admirable. Amén. Esa luz maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo, para darnos vida, porque dice que el que lo sigue tiene la luz y tiene la vida. Entonces, tenemos que andar en luz, tenemos que ser esa gran diferencia de lo que es el cristiano y el no cristiano. Que aún sin hablar la gente pueda darse cuenta de que somos distintos. Y por eso decía, hay como dos partes en los versículos que leímos de Efesios, que lo primero era la primera parte del versículo 8, que dice: pero en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es como tenemos que andar. El título del estudio de esta noche es ese, justamente, andar en luz. Pero decía, en esta parte lo que quiere inculcar Pablo justamente es eso, el crecimiento espiritual del creyente. Y como dije al principio, no solamente con la doctrina, enseñando la doctrina que vimos los primeros capítulos, sino también con afirmaciones, con palabras, pero también con exhortación, para hacerlos ver, para hacerlos notar, para afirmarlos en su fe, para afirmarlos en la obediencia, ¿no? Y esto tiene que ser importante para nosotros también, porque esto tiene que ver con, Pablo en la carta desea que los creyentes avancen en el crecimiento espiritual. Y quiere que por medio de la exhortación nos movamos a la obediencia y a la santidad. Ahora, algo importante para destacar, para resaltar, es que la santidad no es algo automático que se hace solo, digamos, no es un proceso automático. Dice, versículo 9, que hay un paréntesis en ese versículo 9, ¿no? Dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. O sea, esas son tres características que en mayor o menor medida se tienen que dar en la vida del cristiano. Bondad, justicia y verdad.
Bondad, 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes ser siempre lo bueno uno para con otro y para con todos. Entonces, es un fruto del Espíritu que se tiene que notar en el cristiano. La bondad. El no me voy a vengar porque este me hizo tal cosa, no. Nadie pague a otro mal por mal, dice, sino más bien debemos vivir una vida de preocupación por el prójimo, que esto ya lo vimos también que Pablo lo enseña. Siempre tenemos que tener más alto concepto del otro que de mí mismo. Entonces, tratar de ayudar al otro. También en Gálatas 6:10, cuando estudiamos los Gálatas, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, no es algo que se tiene que notar y que depende de nosotros. Por eso decía, hablando de la santidad, que es un esfuerzo que nosotros tenemos que poner nuestra parte. No tenemos que esperar que solamente Dios venga y haga algo, sino que nosotros tenemos que esforzarnos por tratar de guardar esa salvación. Como dice también la palabra, de guardar la salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos, y dice acá, que cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, tenemos versículos para tirar para arriba, pero si tu enemigo te hubiere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, dice, ¿no? Entonces, una característica del cristiano es la bondad. La otra tiene que ver con la justicia, que la justicia es más bien dar a Dios lo que es debido, digamos, tiene que ver más bien con o se liga más bien con la ley moral de Dios, digamos, ¿no? Entonces tenemos que guardar esa ley moral y vivir conforme a los estándares que Dios nos pone, que Dios nos enseña, mejor dicho, y debemos vivir conforme a ese estándar de ley, de guardar la ley moral, de guardar la justicia, la bondad, ¿no? La misericordia. Y dice, verdad, el cristiano debe ser honesto, confiable, íntegro. Y acá voy a ir a un pasaje en el Antiguo Testamento, que está en Miqueas, capítulo 6. ¿Alguien me dice dónde está? Dice Miqueas, hablando de la verdad, ¿no? Decía, el cristiano se opone al engaño, a la mentira. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios. Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Tiene que ver con esos tres frutos que nombró Pablo, que son la bondad, la justicia y la verdad, ¿no? Entonces, debemos vivir conforme a los estándares que Dios nos manda, ¿no? Y antes hablaba de la ignorancia, y tiene que ver con una cuestión de nuestra mente también, porque cuando dice
Amarás a Dios con toda tu mente y con toda su fuerza. Y bueno, acá estamos viendo justamente, tiene que ver con eso. Nuestra mente tiene que enfocarse en lo que Dios nos manda, enfocarse en hacer lo bueno, en la bondad, en la justicia, en la verdad, ¿no? Dice, volviendo a Efesios, comprobando lo que es agradable al Señor, versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿cómo comprobamos lo que es agradable al Señor? Bueno, Pablo nos mencionó un montón de cosas, y si uno lee los versículos, los mandamientos, por ejemplo, hay montones de cosas a seguir o a guardar, pero acá dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, todo lo que hago, el domingo justo predicaba acerca de la gloria de Dios, que todo lo que hago sea para la gloria de Dios. Todo lo que hago tiene que ver con ese fruto, ¿no? De la verdad, o sea, la justicia y la bondad. Si lo que yo hago tiene esas tres características, seguramente es algo que a Dios le agrada. Pero si algo de eso no tiene que ver, o no tiene esas características, es decir, si yo estoy en mi trabajo, por ejemplo, y escucho, porque ahora el versículo 11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Si yo estoy en mi trabajo y están contando un chiste verde, qué sé yo no me río. A mí no me agrada. Al contrario, a mí me molesta. ¿Se entiende la diferencia del creyente y el no creyente? Si están hablando de cosas, por ejemplo, que normalmente pasa entre los hombres, de infidelidades, de mujeres, de todo ese tipo de cosas, yo no participo, porque no es agradable delante de Dios. Por eso dice, no seas partícipe. Ya lo decían en el versículo 7, no participes con ellos. Y acá en el 11 dice, y no participéis en esas obras. Porque más abajo dice que aún son, ni se nombran. Entonces, hay cosas que a veces, y cuesta entender a veces que como cristiano, o que uno ve cristianos que participan de cosas que evidentemente a Dios no le agradan. Y entonces dice que tenemos que reprenderlo, también dice la palabra. Reprenderlo es hacerle ver que eso no tiene que ver con la vida del cristiano. Siempre sostengo que hoy hay como un cristianismo light, ¿no? Donde cada uno tiene un concepto de Dios, o un concepto de santidad, ¿no? O un concepto de pecado, según lo que sea, de acuerdo, lo acomoda de acuerdo a su vida. Y cuando habla de justicia, de verdad y de bondad, nosotros no tenemos que perder de vista esto. O sea, no hay otro estándar, no hay una medida que la hago yo. La medida está acá. Entonces yo tengo que guardar esto. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Y tengo que guardar ese estándar de vida. Por eso decía que la santidad no es algo que viene del día a la noche y espero a que Dios me la dé y punto. ¿Somos santos? Sí, somos santos porque somos apartados del pecado, porque hemos creído en Jesucristo, quien pagó el precio en la cruz por nosotros.
Ahora, debemos guardar esa santidad, debemos esforzarnos para guardar esa santidad. Dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea que el andar en luz produce fruto, pero el andar en tiniebla produce obras infructuosas, o sea, sin fruto. El andar en luz produce fruto, como la bondad, la justicia y la verdad. Pero el andar en tiniebla son obras infructuosas, o sea, sin fruto. Es decir, hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece que está bien, y lo que, de hecho, el hombre está siempre buscando la felicidad, y entonces la busca en la situación económica, en un buen pasar, en tener una casa, cambiar el auto, en un montón de cosas, en formar una familia. Y a medida que va llegando, son como objetivos, a medida que va llegando a esos objetivos se da cuenta que sigue, o sea, esa felicidad fue efímera, duró hasta que la alcanzó. Es como al chico cuando le regala el juguete que quiere. Quiero este, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este. Cuando uno se lo compra, lo usó 10 minutos y después lo tiró y ya quiere otra cosa. Y el ser humano que vive alejado de Dios es así. Está siempre buscando y buscando y buscando y buscando. Pero el cristiano tiene gozo en su corazón. No es que no buscamos, pero buscamos más de Dios. No es que nos conformamos y bueno, ¿qué va a hacer? Si Dios no me quiere dar una casa, no me la da. Y entonces me quedo de brazos cruzados, no trabajo, no hago nada. Porque total, Dios me va a ayudar. No, nosotros estamos confiados en que Dios nos puede dar la casa, el auto, la comodidad, pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tampoco busco a Dios por la añadidura. Nuestro gozo es haber conocido a Cristo, poder andar en luz, haber salido de la tiniebla, haber salido de la oscuridad. Un cambio radical, un cambio totalmente radical, donde antes era pesimista, donde antes veía todo mal, donde antes hacía lo que quería, donde antes las cosas no iban como yo quería, y ahora tengo a Cristo en mi corazón, que me guía, que me acompaña, que me fortalece, que me anima. Y lo que es más extraordinario es que tengo la seguridad de que tengo la vida eterna. O sea, que un día voy a estar junto al Padre Celestial, junto a Jesús, allí en el cielo. Entonces, lo demás es efímero, ¿sí? Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué cosas serían, no?, que hacen en secreto? Siempre digo, hay un capítulo, no recuerdo si en Ezequiel o en Jeremías, alguno que recuerdo que el Señor lo lleva en una visión y lo hace entrar como al templo por una pared, hace un agujero en la pared y entra por ahí y dice, mirá lo que te voy a mostrar. Y ve que estaban todos los sacerdotes adentro del templo adorando a los Baales. Y después lo lleva
a otro lugar y había otro grupo de sacerdotes, también estaban en lo mismo. Entonces digo, las cosas, esto dice, las cosas vergonzosas que están en secreto, que ni aún se nombran. Y claro, esas cosas que aún capaz que no las podemos nombrar, no las podemos decir, o deberían darnos vergüenza. Algunos cuentan de dónde lo sacó el Señor, y parece que lo cuentan con orgullo. No, porque yo era tal y tal y tal y tal, y entran a dar una serie de detalles y como que se entusiasman contando lo que eran antes, cuando no tiene que ser algo que yo tengo que exaltar, ¿no? Yo antes era esto, pero ahora en Cristo Jesús soy esto. Yo antes vivía en oscuridad porque era un ignorante, ahora vivo en luz. Ahora Cristo vive en mí, porque ahora soy luz. Ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, yo no tengo que jactarme de lo que era, porque si no parece que no salí nunca de ahí. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Amén. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En este versículo que parece como una especie de rompecabezas medio difícil de entender, creo que lo que Pablo quiere decir es que cuando está lo secreto, cuando está lo oscuro, pero llega la luz, se hace evidente. Lo que estaba en oculto sale a la luz. Lo que estaba en oscuridad sale a la luz, se hace evidente, porque llega la luz de Cristo. Y justamente tiene que ver, y esto yo le doy esa interpretación, basado en el versículo que sigue, de que cuando dice todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto tiene que ver con la persona que no conoce a Cristo, como alguna vez nos pasó a nosotros, y cuando nos hablaron del Evangelio, la luz de Cristo resplandeció en nuestra vida, sacó a evidencia lo que era el pecado, ¿no? La maldad que había en nosotros, lo que estábamos tan alejados de Dios, y eso lo hizo la luz de Cristo, manifestó a través del Evangelio en nosotros, trajo convicción de pecado, y ahí podemos pasar de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Entonces la luz se hace manifiesta, o las cosas ocultas se hacen manifiestas por medio de la luz. Y dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este pasaje, algunos piensan que Pablo tomó dos versículos, uno que tiene que ver con Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2, o versículo 1 o 2, y el otro tiene que ver con... pero como que eran dos versículos que los unió, y no son exactos, digamos, lo que dice. Otros dicen que tenía que ver con un himno que se cantaba en esa época, y otros dicen que sí, que era parte de un himno de cuando eran bautizados los creyentes. Cualquiera sea la forma por la que Pablo lo escribió, porque Pablo dice, por lo cual dice, o sea que está dando a entender que o lo dice la palabra o lo dice el Señor. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esto tiene que ver justamente con el Evangelio de Jesucristo y con, por un lado, cuando dice despiértate, está hablando de que están dormidos espiritualmente,
pero también habla de que lo único que te puede levantar de los muertos es la luz de Cristo. Y cuando hablamos de la resurrección de Jesús, ¿no? Cuando hablamos de la resurrección venidera, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, que van a resucitar los muertos primero, dice, pero el único que puede resucitar de los muertos es Jesús. O sea que aquel que está perdido en tiniebla, en oscuridad, que está entenebrecido su entendimiento, que es un ignorante espiritualmente, tiene la posibilidad de que por medio de la luz de Cristo sea, aunque esté muerto espiritualmente, Jesús es el único que lo puede resucitar. Amén. Jesús es el único que le puede dar vida. Y esto es lo interesante. Por eso decía antes, Pablo hace un énfasis, digamos, en la diferencia del cristiano y el no cristiano. El cristiano que es luz tiene que mostrar esos frutos, no diciendo soy cristiano, voy a la iglesia, me congrego todos los días, leo la Biblia, sino por su manera de ser, por su amor a Dios, porque se tiene que ver reflejada la luz de Cristo, y se ve reflejada en bondad, en justicia, en verdad, ¿no? En integridad. Y ahí se ve reflejada la vida del cristiano. Ahora, cuando vemos, decía antes, todas estas cosas, y pensamos, o pienso, en mi trabajo, mi vecino, si escucha esto y me ve a mí, me ve como luz, nota esa diferencia. O sea, yo soy diferente al otro, no porque sea mejor ni porque sea superior, sino porque Cristo me hizo libre, porque Cristo me dio luz y ya no vivo en tinieblas. Entonces, eso lo tengo que reflejar. Y donde hay luz, decía que si ponemos debajo de la mesa la luz, no sirve, la tenemos que poner arriba para que ilumine, ¿no? Amén. Había también otra historia que conté muchas veces, pero recuerdo en la época de los cortes de luz, de la época del presidente Alfonsín, en el año 89, en el edificio donde yo viví y trabajo, en esa época no había luces de emergencia en la escalera. Había esos faroles a queroseno, esas lámparas a queroseno. Entonces se decía, de tal hora a tal hora tiene un corte de luz, 4 horas, 6 horas según. Entonces tenía que estar la lámpara preparada. Entonces vos sabías que a las 10 de la mañana te iban a cortar la luz, 10 menos 5 ya iba y prendía todas las lámparas para que esté iluminada la escalera, para que la gente pueda ir y venir. El tema es que, claro, con el paso de las horas, la mecha que se iba consumiendo, el queroseno y todo iba dejando negro el vidrio y cada vez se veía menos. Entonces tenía que tener siempre limpio la lámpara, el vidrio, la tulipa, la mecha recortada para que no largue tanto humo y no ennegrezca todo, y la lámpara siempre con queroseno, con combustible, para que funcione. Bueno, me viene ahora esto, mirá. Son la bondad, la justicia y la verdad del cristiano. El combustible, la mecha para el fuego y el reflejo, el vidrio del reflejo, que puede estar limpio y puede iluminar.
Amén.